Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, salseo y todo lo que nos encanta de la farándula. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, con cafecito en mano, listos para enterarse de lo último que está dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Porque hoy tenemos una bomba. Una de esas noticias que nos hacen suspirar, emocionarnos y preguntarnos si los cuentos de hadas realmente existen. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, esa pareja que traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. Podría estar sonando campanas de boda. ¿Están listos para este chismecito jugoso? Porque yo sí. Durante todo este vídeo vamos a desglosar los rumores, las pistas, las señales y todo lo que nos hace pensar que Kerem y Hande podrían estar a punto de dar el gran paso. Vamos a analizar su historia, sus momentos más icónicos y, por supuesto, las últimas noticias que han encendido las redes sociales. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este romance de telenovela, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Si les gusta el chisme, el salseo, las noticias de sus celebridades favoritas y sobre todo, si son tan fanáticos de Kerem y Hande como nosotros, no se pueden perder ni un solo vídeo. Activen la campanita para que no se les escape ninguna notificación y sean los primeros en enterarse de todo lo que tenemos preparado para ustedes. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que nos truje, chencha. A desenredar este hilo de amor y a descubrir si realmente se acerca una boda entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Agárrense que esto se pone bueno. Bien, entremos en materia. ¿Qué es lo que nos hace pensar que Kerem y Hande podrían estar planeando su boda? Bueno, la verdad es que no es solo una cosa, sino una serie de eventos, comentarios y sobre todo, la vibra que transmiten cuando están juntos. Recordemos un poquito su historia. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que, desde el principio, tuvo una química innegable entre los protagonistas. La conexión entre Eda y Serkan era tan fuerte que rápidamente traspasó la pantalla. Y como suele suceder en estos casos, el amor también floreció fuera de ella. Al principio fueron muy discretos, tratando de mantener su relación alejada de los reflectores. Pero era imposible ocultar lo evidente. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y las fotos robadas por los paparazzi no dejaban lugar a dudas, Kerem y Hande estaban enamorados. Y nosotros, como buenos fans, estábamos felices de verlos juntos. Luego vino la confirmación oficial. Una foto en redes sociales, un comentario cariñoso, una aparición pública. Poco a poco fueron abriendo su corazón al mundo y compartiendo su felicidad con nosotros. ¿Y qué les puedo decir? Fue una época dorada para los fans de Love is in the Air. Ver a Eda y Serkan felices en la pantalla y a Kerem y Hande enamorados en la vida real era como un sueño hecho realidad. Pero como en toda historia de amor, hubo altibajos. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de diferencias irreconciliables, incluso de una posible ruptura. Y lamentablemente esos rumores se confirmaron. Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. Fue un golpe duro para todos. Muchos de nosotros nos sentimos desilusionados, tristes y hasta enojados. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, se separara? ¿Qué había pasado? Las razones nunca quedaron del todo claras. Algunos hablaban de diferencias profesionales, otros de la presión mediática y otros, simplemente, de que el amor se había acabado. Pero el tiempo, dicen, lo cura todo. Y poco a poco, tanto Kerem como Hande siguieron adelante con sus vidas. Se enfocaron en sus carreras, en sus proyectos personales y en sanar sus corazones. Los vimos crecer como actores, como personas y como individuos. Y aunque muchos seguíamos guardando la esperanza de una reconciliación, la verdad es que parecía algo improbable. Hasta ahora. Porque en las últimas semanas han surgido una serie de señales que nos hacen pensar que Kerem y Hande podrían haber retomado su relación. Y no solo eso, sino que podrían estar a punto de llevarla al siguiente nivel, el matrimonio. ¿Cuáles son esas señales? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Primero que nada, hablemos de las coincidencias. En las últimas semanas, Kerem y Hande han sido vistos en los mismos lugares, al mismo tiempo, con una frecuencia sospechosa. No me refiero a eventos públicos o alfombras rojas, sino a lugares más discretos, más privados.
Restaurantes, cafeterías, incluso parques. Testigos aseguran haberlos visto juntos, compartiendo momentos especiales y con una química que parecía no haberse perdido. Por supuesto, esto podría ser solo una coincidencia. Podría ser que simplemente se encontraron por casualidad y decidieron tomarse un café juntos. Pero, seamos sinceros, ¿cuántas casualidades pueden haber? ¿Y cuántas veces pueden coincidir dos personas en los mismos lugares sin que haya algo más detrás? Yo creo que no muchas. Pero las coincidencias no son lo único que nos hace sospechar. También están los comentarios. Tanto Kerem como Hande han sido muy cuidadosos con lo que dicen en público, evitando hablar directamente sobre su relación. Pero en algunas entrevistas han dejado escapar algunas frases, algunas miradas, algunas sonrisas que nos dan a entender que algo está pasando. Por ejemplo, hace poco en una entrevista, a Kerem le preguntaron sobre qué buscaba en una pareja. Y él respondió: busco a alguien que me haga reír, que me inspire, que me desafíe y que me ame tal como soy. Y aunque no mencionó nombres, muchos interpretamos esta respuesta como una indirecta hacia Hande. Porque, seamos honestos, ¿quién mejor que Hande para cumplir con todos esos requisitos? Y Hande no se ha quedado atrás. En otra entrevista, le preguntaron sobre si creía en las segundas oportunidades en el amor. Y ella respondió: creo que el amor es algo que siempre vale la pena intentar. Si dos personas se aman de verdad, creo que pueden superar cualquier obstáculo. ¿Será que Hande está hablando desde la experiencia? ¿Será que ella y Kerem están decididos a darle una segunda oportunidad a su amor? Pero la señal más reveladora de todas, la que realmente ha encendido las redes sociales y ha desatado la locura entre los fans, es una foto. Una foto que se filtró hace unos días y que muestra a Kerem y Hande juntos, en un lugar muy especial. Un lugar que tiene un significado muy importante para ambos. ¿De qué lugar estoy hablando? Pues nada más y nada menos que del set de Love is in the Air. Sí, así como lo oyen. Kerem y Hande fueron vistos juntos en el set donde nació su amor. Y no solo eso, sino que, según los testigos, se veían muy felices, muy enamorados y muy cómodos juntos. Se abrazaban, se reían, se tomaban fotos. Era como si el tiempo no hubiera pasado y como si nunca se hubieran separado. Por supuesto, esta foto ha generado todo tipo de especulaciones. ¿Qué estaban haciendo Kerem y Hande en el set de Love is in the Air? ¿Estaban grabando algo juntos? ¿Estaban recordando viejos tiempos? ¿O estaban planeando algo más? Algunos creen que podrían estar trabajando en un nuevo proyecto juntos, tal vez una segunda temporada de Love is in the Air o una película. Otros piensan que simplemente fueron a visitar el lugar donde se enamoraron y a revivir algunos recuerdos. Pero otros, los más optimistas, creen que fueron al set para anunciar su boda. Y es que si lo pensamos bien, el set de Love is in the Air sería el lugar perfecto para anunciar un compromiso. Es el lugar donde se conocieron, donde se enamoraron y donde su historia de amor comenzó. Sería un gesto muy romántico, muy simbólico y muy significativo. Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto. En la foto, Hande lleva un anillo. Un anillo que a simple vista parece un anillo de compromiso. Es un anillo con una piedra grande y brillante que llama mucho la atención. Por supuesto, podría ser cualquier anillo. Podría ser un regalo de un amigo, un familiar o incluso un autorregalo. Pero, seamos sinceros, ¿quién usa un anillo tan llamativo para ir a visitar un set de grabación? Yo creo que no muchas personas. Así que juntando todas las piezas del rompecabezas tenemos coincidencias, comentarios, una foto en el set de Love is in the Air y un anillo sospechoso. ¿Qué significa todo esto? Pues en mi opinión, significa que Kerem y Hande están juntos de nuevo y que podrían estar a punto de casarse. Por supuesto, esto no es una confirmación oficial. Todavía no hay un comunicado de prensa, una entrevista exclusiva o una foto en Instagram que lo confirme. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, es porque piedras trae. Y en este caso, el río suena muy fuerte. Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Hande son personas muy reservadas, que no suelen compartir detalles de su vida privada con el público. Así que es muy probable que si están planeando una boda, la mantengan en secreto hasta el último momento. Pero aunque no haya una confirmación oficial, eso no impide que podamos soñar. Que podamos imaginar cómo sería la boda de Kerem y Hande. ¿Dónde se casarían?
¿Quiénes serían los invitados? ¿Cómo sería el vestido de Ande? ¿Y el traje de Kerem? Yo me imagino una boda íntima, en un lugar paradisíaco con solo sus familiares y amigos más cercanos. Me imagino a Ande luciendo un vestido blanco, sencillo pero elegante, que resalte su belleza natural. Me imagino a Kerem con un traje a medida, con una sonrisa que ilumine todo el lugar. Me imagino una ceremonia emotiva, llena de amor y de lágrimas de felicidad. Y me imagino una fiesta inolvidable con música, baile y mucha diversión. Pero más allá de la boda en sí, lo que realmente me importa es que Kerem y Ande sean felices. Que hayan encontrado el amor verdadero y que estén dispuestos a luchar por él. Que hayan aprendido de sus errores y que estén decididos a construir un futuro juntos. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Así que Kerem y Ande, si nos están viendo, les deseamos lo mejor del mundo. Que su amor sea eterno, que su felicidad sea completa y que su boda sea un sueño hecho realidad. Los queremos. ¿Y a ustedes, mi gente guapa, qué les parece todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande se van a casar? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cuál es su opinión sobre todo este chismecito? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes. Y hablando de comentarios, quiero recordarles que este canal es un espacio para compartir, para debatir y para expresar nuestras opiniones. Pero siempre con respeto, con educación y con buena onda. Aquí no toleramos los insultos, las agresiones ni los comentarios ofensivos. Así que por favor, mantengamos la armonía y la buena vibra. Hemos llegado al final de este vídeo, pero no se pongan tristes, porque esto no es un adiós, sino un hasta luego. Recuerden que todos los días tenemos contenido nuevo, chismecito fresco y noticias interesantes para ustedes. Así que no se pierdan ni un solo vídeo. Y para terminar, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado sobre los rumores de boda entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado las señales que nos hacen pensar que podrían estar juntos de nuevo. Hemos especulado sobre cómo sería su boda. Y sobre todo, hemos expresado nuestro deseo de que sean felices. Es importante recordar que toda esta información se basa en rumores y especulaciones. No hay una confirmación oficial de la relación entre Kerem y Hande ni de sus supuestos planes de boda. Sin embargo, las señales son bastante claras y es comprensible el entusiasmo de los fans. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Y recuerden, no se tomen todo esto demasiado en serio. Al final del día, es solo un rumor. Pero un rumor que nos hace soñar y que nos recuerda que el amor verdadero existe. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Pero antes, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle like. Si creen que a sus amigos también les puede interesar, compártanlo. Y si quieren seguir recibiendo noticias, chismecito y salseo de sus celebridades favoritas, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño y por su buena onda. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.